Ana Luisa García, quien siempre también nos acompaña en en este espacio de noticias. Ana Luisa, muy buenos días. Buenos días, Claudia, muy buenos días a tu audiencia. Gracias, como siempre lo digo, un gusto tenerte aquí en el estudio y compartir los micrófonos contigo. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a estar platicando es acerca, y usted como audiencia seguramente lo ha escuchado, este tema que mucho criticaban, y bueno, tal parece que es una vieja estrategia a la cual recurren pues también los nuevos políticos, y es el caso de los informes o mini informes a los cuales llevan a cabo los legisladores tanto locales como federales. La costumbre de después de cumplir con cierto periodo o un año, bueno, pues regresan a territorio o bajan a territorio, como se dice, a informar precisamente acerca de sus labores, ya sea en el Congreso del Estado o en su caso en el Congreso de la Unión o en la Cámara Alta. Y es el caso del senador Américo Villarreal Anaya, quien anuncia un informe de labores en los próximos días para el sur de Tamaulipas. Ana Luisa. Simultáneamente con la senadora, ¿no? Son los dos. Morenistas. Son los dos morenistas. De Tamaulipas. Me llama la atención, primeramente, el hecho de que sea en Tampico, ¿sí? Y en un lugar fifí, en el hotel Posadas. Y por otra parte, bueno, a lo mejor quizá van a celebrar otro aquí en Victoria, no lo sabemos, pero hasta ahora nada más hay ese informe, ¿no? Y bueno, lo que ocurre es que un informe de alguna manera es una forma de promoción política, de hacer presencia, etcétera, ¿no? Va a ser interesante ver qué es lo que informa, porque realmente ha habido pobreza en el trabajo hasta ahora desarrollado por el senador, por diferentes razones. Estaba yo revisando sus propuestas y demás. Resulta que una de ellas ha sido, por ejemplo, la cuestión de la legalización de los vehículos chocolates, llamados chocolates, lo cual es muy bueno. Sí. Pero no los han permitido subir a tribuna, hubo un intento, un segundo, un tercero, hasta que al fin le dijeron que no corresponde al Senado, sino a los diputados. Entonces, ya desde ahí parte la circunstancia de que ni siquiera conocen los procedimientos, ¿no? Y que están perdiendo el tiempo en gestionar o en trabajar o en desarrollar un tema que ni siquiera van a poder llevarlo a cabo, ¿no? El desconocimiento. El desconocimiento. Así es. Hubo también otra participación de él, por cierto, muy pronta, en septiembre, recién habían rendido protesta todos los integrantes de la Cámara de Senadores, y hizo un resumen de la situación que vive el país en el tema de inseguridad. Información que está en internet, que todos podemos tener acceso de él, ¿verdad? Un buen trabajo, diríamos, desde el punto de vista periodístico, por el resumen y demás, ¿no? Y desde como luego, difusión. Y luego enfocado, obviamente, en el procedimiento usual del presidente López Obrador, de todo lo malo, todas las ineficacias, errores, deficiencias, etcétera, de quienes han estado en el poder. Era septiembre, apenas se estaban estrenando, y pues meses después vemos que las cosas no solamente siguen igual, sino hasta peor. En esa ocasión, a final de cuentas, de todo la información que exhibió ahí, o que propuso ahí, o que difundió ahí, fue para proponer en sí que se reunieran ambas cámaras para hablar y ver qué se podía hacer, qué podían ellos aprobar para poder llevar a cabo un trabajo eficiente, contrario a todo lo que habían hecho sus antecesores. Ahora, en el tema de salud, que es el que podemos pensar que está fuerte el doctor Américo, sí, por porque su es un profesión, doctor metido a político. Sí, del consultorio al Congreso, ¿no? Entonces, sí, porque no tuvo ninguna otra experiencia. Así es. Quiero comentarles que yo nada más llegué a contar 100 iniciativas
ya me faltaba poquito para terminar todo, más de 100 iniciativas presentadas en el sector salud y solamente aprobadas 4 de ellas. ¿Por qué circunstancias? Bueno, vemos una gran, quizá interés, llamémosle así, entusiasmo, etcétera, ¿verdad? En esta área, pero muy poca decisión de aprobarlo, pues porque todo también está dependiendo realmente del centro del poder ejecutivo, de lo que el ejecutivo quiera o pretenda o desee. Entonces no han progresado, al menos el sector salud no tiene mucho, creo yo, que informar en ese sentido. Cuando platicábamos el tema del informe el día de ayer, que bueno, pues nos preparamos, ¿no?, para platicar en esta mesa, decíamos, bueno, será el informe de Américo Villarreal en Tampico, y la pregunta era, ¿y qué va a informar? ¿Y qué va a informar? ¿Y qué va a informar? Analistas políticos también al día, yo les decía, oigan, el informe del senador Américo, ¿y qué va a informar? De esas iniciativas que ha presentado, la pregunta es, ¿cuáles han tenido impacto en Tamaulipas? Sí, ¿cuál ha prosperado por principio de ¿Cuál cuenta? es el beneficio de los tamaulipecos? Y creo que ha quedado de ver a los tamaulipecos. Así es. Bueno, en esta circunstancia, independientemente de capacidades o de experiencias, no nos vamos a meter en ese tema. La circunstancia es que las dos cámaras están atadas a lo que se les dicte desde arriba. Esa es la realidad, ¿no? No hay tal iniciativa que en un principio se manejó y que iban a ser independientes, etcétera. No lo hay, ¿no? Hay una total sumisión al otro poder. En la zona del altiplano, porque también hay que recordar que, bueno, pues Américo Villarreal, quien es senador por Morena, en su recorrido durante su campaña, como muchos políticos, también hacen promesas. Y en la zona del altiplano, caso concreto en el municipio de Jaumabe, el día de ayer, platicando también con familias del municipio de Jaumabe, decían, pues acá nos quedó a deber unos dispensarios médicos. Incluso se rentó el local, se dice que hay equipamiento médico, pero también, dice, lo seguimos esperando, y realmente, pues no ha habido una respuesta. Así es. Y eso significa el pago de médicos, y hoy con la inseguridad también, eso recordemos que se vino abajo los muchos dispensarios que había a lo largo y ancho de Tamaulipas, porque los médicos, primeramente, es una cantidad, su sueldo es menor, tienen que estar yendo y viniendo, implica gasto, implica distracción de otro tipo de actividades. Entonces resulta que les querían obligar a que trabajaran determinado número de horas en lugar de como iban 1 o 2 veces por. Y ese será el impedimento por el cual no se han abierto los dispensarios. Eso fue por el cual dejaron muchos dispensarios, se quedaron sin médicos, ¿verdad? Porque antes iban, por ejemplo, 2 veces a la semana. Entonces la instrucción fue, no, tienen que cubrir todo el horario. Entonces todo el horario no me conviene por 4 o 5 mil pesos todos los días, pues me quedo en mi consultorio particular, ¿no? Y ese fue el porqué. Se cerraron muchísimos dispensarios médicos, era un, ¿no? Un dispensario médico nuevo, ¿no? También otro platicando con los militantes morenistas, lo cierto es que ha habido muchas críticas en relación a Américo Villarreal, de que, bueno, lo que les ha quedado también a deber, algunos colaboradores, incluso que lo ayudaron a concretar su proyecto, y dicen, bueno, pues hoy se ha olvidado, ¿no? De cumplir, dice también, pues con parte de los compromisos que había adquirido con su gente. ¿Por qué realizar este informe en el sur de Tamaulipas, con Guadalupe Covarrubias Cervantes? Porque allá hay un mayor número de población, porque es una plaza que le interesa al presidente López Obrador, lo vimos en el desarrollo de su agenda, y las circunstancias que si se tiene un propósito político, pues desde luego es más rentable hacer un informe en la zona sur con un impacto en 3 municipios y quizá también en los de González y otros más porque llegan por la vía radiofónica,
que hacerlo aquí en Victoria, ¿no? Aún y Entonces, cuando Victoria se le considera la caja de resonancia, el impacto, digo, en la persona de Américo sí, Villarreal. Además pues él es de aquí. Su tierra. Es su tierra, es su punto geográfico base, ¿verdad? Y desde luego, cuando nada más vas a hacer un solo evento, lo debes de hacer en la capital, porque está, además de estas circunstancias que acabas de tú de describir, porque incluso la ubicación geográfica, ¿verdad? Es en el centro, ¿verdad? En la capital, así es. Sí, Entonces, cuando yo les preguntaba a los morenistas, ¿y por qué lo van a realizar en el sur del estado? Ellos me decían, bueno, es que Américo Villarreal es muy ahorrativo. Y el evento es precisamente pagado por la senadora María Guadalupe Covarrubias Cervantes. Dice, de hecho, si revisas la invitación, su nombre aparece arriba. Sí. O sea, como titular, vaya, si me permites, haciendo un comparativo como titular del evento, y después Américo Villarreal, porque bueno, los gastos están pagados por María Guadalupe Covarrubias, que bueno, también llama la atención, ¿no? De que fue muy criticada. Yo recuerdo en su última declaración en aquel foro energético, ¿no? Cuando se le preguntó precisamente sobre la materia, pues la verdad no supo qué responder, y las pocas respuestas que dio pues era nada que ver con el tema energético. Es lamentable, desgraciadamente no tenemos, y bueno, acaba de fallecer una de las pocas figuras que teníamos dedicadas exclusivamente a legislar, era Laura Alicia Garza Galindo, ¿verdad? Yo creo que ella y Paloma Guillén, no recuerdo ahorita a alguien, si tú lo sabes, dímelo, de algún hombre, que se hayan dedicado única y exclusivamente a legislar. Jamás les he escuchado a ni una ni a otra, les escuché jamás que se propusieran ser candidatas a alcaldesas, a gobernadoras. Bueno, alguien incluyó ahí a Paloma, ¿verdad? Pero ellas, su vocación ha sido, y su carrera, porque se han formado para legislar. Entonces, la circunstancia es que cuando alguien brinca de una actividad, caso de la maestra Covarrubias, ¿verdad? Docente, en el caso de Américo, médico, pero llegan ya en la última etapa de su vida, digo, porque ninguno de los dos son jóvenes. Américo no es tan mayor como la senadora, pero de todos modos no es un joven. Entonces no hubo esa vocación, no hubo esa formación, y de repente brincan de una disciplina de su escritorio, consultorio, etcétera, a legislar. Y déjate a legislar, a conocer los grandes problemas del país, porque no solamente son los de Tamaulipas, ¿no? Así es. Entonces, desgraciadamente, en ese sentido estamos muy pobres. No tenemos elementos que se hayan formado desde jóvenes, que hayan iniciado, hayan sido diputados locales, luego federales o senadores, y en fin, ese trabajo de ir y venir a una cámara a otra que les va dando una formación. Con estos antecedentes es por ello que nos llama la atención que hoy vayan a realizar un informe, sobre todo, bueno, estamos hablando que pertenecen a la cuarta transformación, sobre todo cuando se han cansado de hablar de cuestión de austeridad. Eso que me dices de la austeridad de Américo, de ahorrativo, de Américo. Él tiene fama de que no dispara ni en defensa propia, ¿no? Entonces, sí, me supongo que por esta haya sido una de las muchas circunstancias. Además, decíamos, ser ahorrativo en un político, o dar a entender que es un político pobre, solo es un pobre político. Así es. Dicen, bueno, eso dicen pero por ahí. Es algo más, porque fíjate que tiene que haber un desprendimiento. Es como todo requiere una inversión. Hasta para montar tu consultorio tuviste que invertir, ¿no? Sí, pero para tal toda vez la actividad tiene una inversión, y esta también la requiere. Así es, por eso decíamos también, no es sano, Ana Luisa, que en el camino, en el trayecto del senador, pues se vaya llenando, o mejor dicho, se vaya quitando esos amigos que en su momento le apostaron a un proyecto y que hoy le dicen, pues también quieren formar parte, ¿no?, de ese nuevo equipo en la administración, y dice, el argumento es, pues no hay nada para nadie. Entonces también en su momento pues hubo para un proyecto y se lo apostó, pero también es cierto que te va dejando lo que sucede es que se esperaba como
ocurría en el viejo estilo de política, que la gente se daba la mano, subía y le daba la mano al otro, le conseguía una chamba aquí, al hijo, etcétera, ¿verdad? Y esto pues no se da porque todo está centralizado, nada más hay una persona que es la que decide. Entonces nosotros vemos que las figuras fuertes del morenismo en Tamaulipas, que creímos en un principio que eran JR y Américo, pues no lo han sido. No lo han sido, entonces no tienen cómo comprometerse a dar un empleo o ayudar a un amigo. Sí, sin embargo vemos a otros políticos morenistas pues más activos como Héctor Garza González. Para allá iba yo, claro, porque tiene otro nivel, empezando por ahí, ¿no? Pues ni más ni menos es el que autoriza. Ahí también hay niveles, y ellos están en nivel más bajo. Hay niveles, claro, definitivamente, ¿no? Entonces, pues la circunstancia es que está quedando mal Américo con todos, ¿no? O sea, con quienes votaron por él. ¿Cuántos votos tuvo? 600,000 y feria. No recuerdo la cantidad exacta, pero lo cierto es que muchos le apostaron a su proyecto, muchos confiaron en él, muchos confiaron en sus promesas. Lo cierto es que hoy ya no es esa demagogia, eso ya quedó atrás. Hoy hay que cumplir, hoy hay que responderle a la gente. Sobre todo que es un partido que se vanaglorió de eso, ¿no? Precisamente, de que iban a ser, de que no iban a ser igual que los anteriores, etcétera, ¿no? Pero el error radica... Había mucha expectativa positiva, por eso la factura hoy es mayor. Exactamente. Entonces hoy la gente pues espera una respuesta, hoy la gente espera que sea diferente, pero también un error que se comete, y tú le decías hace unos instantes, ¿quiénes llegan a estos puestos de elección popular? De pronto una maestra que la sacas del aula, o a una persona que la sacas del sector educativo y la metes a la política, a un doctor que también lo sacas y lo metes a la política, o a un senador por el capricho de querer llegar a la Cámara Alta, también lo subes a la Cámara Alta y a capricho llega. Lo cierto es que pues en la Cámara Alta pues no tenemos realmente representantes, o al menos políticos que le estén apoyando. No, exactamente, no de gran nivel, de gran nivel. Exactamente, de perfil bajo, y desafortunadamente pues con esa falta de trabajo, con esa falta de conocimiento en materia legislativa, sin lugar a dudas que le quedan a deber a México, pero también le quedan a deber a los tamaulipecos, porque no hay trabajo que se impacte en territorio, en el Estado, y hablo de los senadores. Así es. Y bueno, todo esto también va a repercutir, ¿verdad?, en los próximos procesos electorales, porque ya ha ido decayendo, ya lo sabemos, ¿verdad?, porque ya vemos que es exactamente lo mismo, igual o peor que los anteriores. Así, nos vamos a la pausa. ¿Te parece? Nos vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando. 9:23, volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. Mi auto muy reluciente y sin gastar una gota de agua. Mis mascotas sin malos olores. La cocina como nunca. Le dije adiós al cochambre. Y en mi trabajo, los productos Mesil son la solución. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú ya eres cliente Mesil? Porque cuidan de mí, Mesil. En estas vacaciones, cuando salgas a carretera, recuerda que Los Ángeles Verdes de la Secretaría de Turismo te ofrecemos auxilio mecánico de emergencia, orientación e información turística, auxilio en caso de contingencia, servicio gratuito de las 8 a las 20 horas en las principales rutas carreteras. En tus viajes por carretera, Los Ángeles Verdes cerca de ti. Marca 078. Secretaría de Turismo. Gobierno de México. Hazlo siempre ahorrando con precios bajos. Hazlo con H-E-B. Cilantro, acelga o espinaca, $4.95 la pieza. Lechuga romana, $9.95 la pieza. Tuna blanca o verde, $13.95 el kilo. Y aguacatito en Maya Season Select, $22.95 la pieza. Vigencia el lunes 26 de agosto. Hazlo con H-E-B. Lo mejor todos los días. Alerta Amber México. Se solicita su ayuda para localizar al bebé Luis Fernando Perales Alonso, de 4 meses de edad. El menor desapareció el pasado 18 de agosto en Huichihuayán, San Luis Potosí. Descripción: cabello color castaño claro, ojos color café oscuro, estatura 49 centímetros, señas particulares, cicatriz en el cuello del lado izquierdo. Informes
01800 00854 00. Alerta Amber México. Reporta. Regresamos para seguir hablando de este tema. Ya para finalizar, decíamos de los senadores de Tamaulipas. La verdad es que, bueno, no solamente hablando de los actuales, la figura actual de 3 senadores que tenemos como representantes, y tenemos como tamaulipeca, sino también de los del pasado, de pronto calificados como menos productivos, como fue el caso de Manuel Cavazos Lerma, que obtuvo el deshonroso primer lugar como el más improductivo del Senado en su momento, ¿no? Entonces, con esto no queremos decir que sea exclusivamente ahorita de los de Morena. La circunstancia es que había expectativas, creímos que iba a ser diferente, ¿verdad? Y no fue así. Resulta que estamos en las mismas, es más de lo mismo, ¿no? Así es, tú mencionabas a Manuel Cavazos Lerma, quien, por cierto, aquí tengo el dato, tan solo en 5 días cuando fue senador se gastó 2 millones de pesos en su visita a islas asiáticas, donde participó en un foro anual parlamentario. Bueno, es que eso era algo agregado, ese fue flojo y costoso, ¿verdad? Los actuales senadores pues no nos cuestan tanto porque pues tienen sus reglas, ¿no? Y hoy no los dejan, no tienen la manga ancha de antes, no practican tanto el turismo legislativo, ¿verdad? Que era lo más costoso. Y la realidad es que no sé si esto benefició en algún momento dado al país al traer experiencias de otras naciones, pero en este momento pues ya no se practica eso, ¿no? Entonces esa es una ventaja, una diferencia, pero de todos modos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pues pero hablando de lo de Morena también, y desde el punto de vista político, ya ves también el gran problema que traen ahora 2 morenistas. Sí, también. ¿Sí? Así es. Ricardo Monreal y Martí Batres, ¿no? Entonces están dando hasta con la cubeta. Mejor dicho, el que perdió, ¿verdad? Está diciendo muchas cuestiones de su compañero de partido. Van a verse cosas tremendas porque en esta organización los que provienen de esas corrientes izquierdistas de lucha, pues están acostumbrados, ¿verdad? Al golpeteo, a la agresión, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es lo que se está dando en este momento. Pues gracias, Ana Luisa García. No, al contrario, gracias a ti. Bueno, además hay otro detalle, ¿no? Este es el primer año de los senadores, esperemos que los próximos 5 tengan oportunidad de aprender y para no cometer errores, de andar gestionando cosas que no les compete y también de crecer, ¿verdad? Para poder con ese crecimiento responderle a Tamaulipas y no andar ofreciendo lo que no está dentro de sus capacidades. Ojalá que no les lleve mucho tiempo aprender. No quiero ser pesimista, pero ojalá que no se lleven todo el periodo. Ojalá que el senador escuche este llamado también de Jaumabe, de Jaumabe. De Jaumabe, donde hizo ofrecimientos, ¿verdad? Para que haga algo, porque yo creo que sí lo puede hacer, ¿cómo no? Sobre todo conocedor de la materia y con buenos amigos dentro del tema. Seguramente, si existe la voluntad, lo va a llevar a cabo. Gracias, Ana Luisa García. Al contrario, gracias a ti. Y antes de despedirnos, lo invito a escuchar, ahora sí, el acertado comentario del doctor José Sánchez Villanueva.